Les voy a compartir pantalla para que conozcamos un poco más de la plataforma de Academy. Una vez ustedes ingresan y tienen su cuenta activa y están registrados en el programa del Círculo de Especialistas, van a tener pues acceso a diferentes beneficios. Y el primero es, pues bueno, una vez ustedes ingresen, van a poder descargar el catálogo de beneficios, tanto los que tenemos físicos como toda la programación de las capacitaciones, de los cursos. Entonces, pues sería bueno que lo tuvieran ahí a la mano. Igual también si ustedes se acercan a una tienda, van a poder pedirlo físico y pues van a estar enterados de todo. Posteriormente van a encontrar cuatro categorías principales de recursos. La primera es la de biblioteca, en donde tendrán diferentes recursos para facilitar ciertos procesos. Entonces van a tener videos explicativos, podcasts, diferentes formatos para que pues ustedes puedan escoger el de su preferencia. Luego, acá en cursos presenciales vamos a tener toda y únicamente la programación de las capacitaciones de manera presencial que tenemos a nivel nacional, las diferentes temáticas. Entonces, para que ustedes también se programen, puedan asistir. Estas capacitaciones son certificadas, tienen una duración de 2 horas. Entonces, pues son totalmente gratis, pueden acercarse y hacer uso pues de estos espacios. Posteriormente encontraremos esta categoría de cursos virtuales que pues allí verán 17 temáticas diferentes, de las cuales 10 son a través de redención de facturas. Entonces, pues esto funciona de la siguiente manera. Ustedes se acercan a su tienda de preferencia, buscan a un asesor CAP, ellos les van a estar como mostrando todas las temáticas de los cursos. Ustedes deben presentar las últimas facturas de los últimos 10 días que sumen 350.000 pesos. Pueden ser una o más facturas de las tiendas de Home Center y Constructor, y pues ahí pueden hacer la redención de estos cursos. Y los otros 7 cursos son 100% gratuitos. Entonces pues ustedes únicamente ingresan a la plataforma, se van a la categoría de cursos virtuales gratuitos y ahí se matriculan en alguna de las 7 temáticas que pues prefieran. Mm, lo bueno de estos 17 cursos, tanto los de redención como los gratuitos, son certificados. Entonces, pues también es una gran oportunidad de expansión. Y por último, tenemos esta categoría de sesiones en vivo, en donde encontrarán las grabaciones de estos espacios. No solamente las de este año, sino que también las del año pasado y bueno, años anteriores. Entonces, si ustedes de pronto asistieron a alguna y la quisieran volver a retomar, si creen que necesitan algún tema que pues ya estuvo en la programación, lo pueden hacer en esta partecita. Yo les comparto toda la información por el chat para que pues estén presentes, lo tengan presente. Hagan la inscripción al Círculo de Especialistas si aún no están inscritos y pues puedan entrar a esta plataforma que es de gran ayuda para ustedes. Entonces, pues les compartiré toda la información. Ay, les compartiré toda la información por el chat y cualquier cosa que ustedes también como que necesiten o si desean algún acompañamiento, también nos pueden escribir por el correo que también les comparto por el chat. Ahora sí, una vez dicho esto, les doy la bienvenida al espacio del día de hoy. Entonces, José, te doy la palabra para que iniciemos con este espacio. Buenas noches y muchísimas gracias. Gracias, mira, muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Ahí ya te escuchamos y está cargando la pantalla. Ahí ya vemos. Perfecto. Buenas Ok, noches. gracias. Bueno, buenas noches nuevamente. En nombre de Lincoln Electric, le damos la bienvenida a esta capacitación. Creo que ya algunos han participado en algunas capacitaciones que hemos hecho de forma virtual, pero también de forma presencial. Hoy vamos a hablar un tema
un tema nuevo, posiblemente nuevo para muchos, o para reforzar algunos conocimientos que tenemos ahí todavía muy sueltos. Bueno, el tema de hoy se llama Dominando la soldadura con alambre o procesos semiautomáticos. Vamos a hacer como una guía rápida sobre pistolas, que es lo que hay que tener en cuenta sobre las antorchas. También se conocen o pistolas del proceso MIG o el proceso Fluscore. Si tienen dudas, pues las pueden ir escribiendo al chat y ahí tratamos de responderlas al final. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que procesos de soldadura hay muchos, hay soldadura por arco, hay soldadura por explosión, hay soldadura por fricción, hay soldadura química, pero digamos que la que más utilizamos en la industria es soldadura por arco eléctrico. O sea, necesitamos generar un arco eléctrico para poder realizar fusión de los materiales y pues poderlos soldar por fusión, ¿sí? Creo que la mayoría de los que están acá, si no son todos, pues conocen el término de soldadura por arco eléctrico. Dentro de ese mundo de la soldadura de arco eléctrico tenemos, digamos que dos procesos grandes, un proceso semiautomático y un proceso manual. Hoy vamos a hablar pues de todo lo que referente a las antorchas o pistolas del proceso semiautomático. Eh, en el proceso semiautomático, pues básicamente vamos a tocar temas de antorchas solamente del proceso MIG y el proceso Fluscore o alambre tubular o FCAW o el proceso GMAW. No vamos a tocar antorchas del proceso de alambre tubular autoprotegido y no vamos a tocar temas del proceso de alambre, del proceso de arco sumergido, que también pues entra en el tema de los procesos semiautomáticos y necesita una antorcha o una pistola para poder funcionar bien la soldadura. Listo. Y bueno, procesos manuales, solamente los puse acá para que recordarles. Tenemos el proceso de electrodo revestido o el proceso SMAW o SMAW y el proceso TIC, ¿sí? O GTAW, tuteno inerte gas. Pues vamos a definir un poco, de pronto los que no tienen mucho conocimiento en el proceso semiautomático. El proceso MIG, como lo conocemos normalmente van a Home Center y preguntan, ¿necesito una máquina para soldar MIG o necesito alambre para soldadura MIG? Básicamente, MIG, MAC, como lo conocemos, es un término muy europeo. Aquí en Colombia, pues en Latinoamérica básicamente lo conocemos como MIG-MAC o también se puede conocer como proceso GMAW. Entonces, mid-map es cuando trabajamos, se refiere mucho al tema del gas. Cuando trabajamos gas inerte, pues se refiere a MIG. Cuando trabajamos gas activo, se refiere a MAC. O podemos trabajar mezcla de gas inerte con gas activo, o sea, una mezcla de argón CO2, o solamente CO2, o solamente argón, si vamos a soldar algunos materiales que no son ferrosos. Entonces, básicamente lo que tenemos son consumibles, un alambre que viene en un rollo de diferentes tamaños. El alambre puede venir desde 0.6 milímetros hasta 1.2, 1.7 milímetros. Pues necesitamos una antorcha, como la que vemos acá, o una pistola, que es la que nos da guía para que el alambre salga y podamos realizar la soldadura por arco eléctrico. El proceso FluxCore o FCAW o proceso de alambre con núcleo fundente, pues básicamente tiene la misma característica. Necesitamos también una antorcha, es un alambre que también va en un rollo, pues en un rollo de alambre. Podemos tener alambres desde 0.9 a 1.7 a 2.3 milímetros de diámetro del alambre. Es un alambre que viene con fundente interno, básicamente tiene como un fleje que cubre, que es metálico y el fundente pues tiene todas las particularidades que puede tener, por ejemplo, el electrodo revestido. Entonces, ese fundente es el que nos ayuda a hacer soldadura. No voy a entrar mucho en detalle porque es solamente un recorder y solamente para que lo tengan en cuenta de qué es lo que estamos hablando.
Dentro del proceso FluxCore tenemos, o alambre tubular, tenemos dos tipos de alambre, uno que utiliza gas de protección y uno que no utiliza gas de protección. ¿Dónde se utilizan mucho estos procesos? Pues en la industria automotriz. Aquí vemos un robot que básicamente está soldando un chasis de un auto y normalmente lo hacen con proceso MIG. Se sueldan las carrocerías, los chasis, la suspensión. Es muy utilizado el proceso MIG en la industria automotriz. También en la industria aeroespacial se utiliza mucho por un proceso de alta calidad y un proceso de mucha producción, muy rápido, un proceso de alta tasa de depósito. Yo puedo hacer soldaduras de forma mecanizada o automatizada de manera rápida, ¿sí? Entonces, en estructuras aéreas, en componentes críticos, sistema de aviónicos, otros elementos esenciales, mantenimiento y reparación, también se utiliza mucho, ¿sí? En la industria energética, por ejemplo, todo el tema de fabricación de tubería, todo el tema de reparación de tanques, todo el tema de turbinas, todo el tema de producción eléctrica, se utiliza mucho el proceso MIG por su calidad y por su capacidad de producir soldaduras muy limpias, muy buenas, pero también muy rápidas, ¿sí? Entonces es un proceso que viene, digamos que avanzando mucho, es un proceso que ha tenido una evolución más o menos por allá desde la Segunda Guerra Mundial, donde salieron estos procesos semiautomáticos, tuvieron como el empuje para poder fabricar o utilizarlo de mayor manera, ¿sí? De mayor capacidad. Entonces, eso era un poco como de qué es el proceso MIG, qué es el proceso de alambre tubular, dónde se utiliza. Ahora, yo, como mencioné ahí, digamos que grandes industrias, pero el proceso MIG igual puedo utilizar para las personas que trabajen, por ejemplo, que sean ornamentadores, carpintería metálica, que hagan estructuras livianas, personas que trabajen con, no sé, tengan una fábrica de muebles, que reparen chasis, que hagan todo el tema de la tonería. Se puede utilizar. Digamos que se ha vuelto tan versátil los procesos semiautomáticos que se puede utilizar. Pues hace muchos años pensar en una máquina que me haga procesos semiautomáticos, que tenga MIG, que tenga FluxCore, pues era bastante costoso. No, ya no, ya podemos encontrar máquinas muy pequeñas, muy accesibles, que se pueden utilizar en cualquier parte de la industria, en cualquier zona de la industria. Ahora, por qué decido utilizar uno del otro? Pues ya depende realmente cuál es la necesidad que tiene la persona que va a utilizar. Si tiene alta producción, si quiere tener calidad, si quiere tener mejor presentación, pues ya comienza a jugar cuál es el proceso más adecuado. Bueno, vamos a entrar un poco en materia. Básicamente, ¿qué es una pistola para soldar o qué es una antorcha? Pues aquí le puse pistola como para que sea un nombre general, pero lo conocemos mucho como antorcha. Entonces, aquí tenemos un esquema. Aquí tenemos la fuente de poder, ¿sí? Es una máquina de soldar, una fuente de poder. Si vamos a utilizar procesos semiautomáticos, es una fuente de poder que es de voltaje constante. O sea, básicamente, ¿qué quiere decir? Que tenemos que regular el voltaje. El proceso semiautomático necesita regular el voltaje. Si ustedes van a soldar, por ejemplo, con electrodo, solamente necesitan regular una perilla, amperaje. En este proceso, pues necesitamos, eh, diciéndolo coloquialmente, necesitamos regular dos perillas, una que es velocidad de alambre y una que es voltaje, ¿sí? Bueno, aquí tenemos la puse así porque más adelante voy a explicar algo con esto. Aquí tenemos un recirculador de agua, déjemelo ahí en el, en el, en la memoria. Tenemos el alimentador del alambre, necesitamos un dispositivo aparte o un dispositivo que viene interno en la máquina que me haga que me impulse el alambre, ¿sí? Que me impulse el alambre para poder que el alambre salga de forma continua y poder aplicar soldadura. Aquí tenemos el gas de protección, aquí podemos utilizarlo, puede ser que sea proceso MIG o proceso de alambre tubular. Y aquí tenemos la antorcha.
o la pistola, ¿sí? Entonces nos vamos a enfocar acá. Pero básicamente este es como el esquema general del proceso MIC o del proceso semiautomático. Tenemos alimentador de alambre, tenemos la fuente de poder, tenemos un recirculador de agua, depende. Ahorita vamos a entender un poco eh, que hay antorchas o pistolas que también son refrigeradas con agua y tenemos la protección gaseosa. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una pistola o qué es una antorcha para procesos semiautomáticos? Como dice acá, las antorchas de soldadura semiautomáticas están diseñadas para proporcionar control preciso del arco, alimentación del alambre, garantizar una protección adecuada del caudal de gas. Eh, las podemos encontrar en diferentes tamaños, en diferentes capacidades, en diferentes materiales, con aplicaciones diferentes. Pero básicamente lo que tenemos es una antorcha, tiene un gatillo, aquí como la pueden ver. Estas son tres antorchas diferentes. Lincoln tiene un gatillo, acá tiene otro gatillo, tiene un gatillo. Básicamente cuando yo presiono ese gatillo activa, tiene básicamente tres funciones. Activa el alimentador de alambre, o sea, el motor que alimenta el alambre, que impulsa el alambre, se activa. Activo también, le abro corriente a la máquina, abro arco eléctrico y también ayudo a abrir la válvula que tiene la máquina para que haga apertura del gas o salga el gas. ¿Sí? Entonces, es crítico, a veces hemos encontrado casos reales donde tenemos el equipo, tenemos el alimentador, tenemos alambre y la soldadura no se aplica de forma correcta. Cambiamos alambre, cuadramos parámetros, parametrizamos máquina, cambiamos gas y sigue siendo. Resulta que la antorcha o la pistola tiene algún problema. Ya ahí me está produciendo problemas. Y se van a dar cuenta que la antorcha es esencial para este proceso. ¿Sí? Es supremamente importante para el proceso mío, para que la calidad de la soldadura eh, me quede bien, tenga una buena calidad. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las partes de una antorcha? ¿Sí? Esto es súper importante entenderlo un poco porque varias de estas partes se vuelven consumibles. O sea que toca reemplazarlas con el tiempo. ¿Por qué? Porque sufren un desgaste. ¿Sí? Sufren un desgaste y puede ocasionar algún problema en la soldadura. Entonces, tenemos básicamente mirando la pantalla de izquierda a derecha, tenemos la tobera o boquilla de gas, tenemos la punta de contacto, tenemos el difusor, tenemos un aislante y tenemos como tal la antorcha o también importante el cuello de ganso que le llaman o el tubo de la antorcha. Y tenemos la guía del alambre, que básicamente es un liner que viene por dentro de la antorcha, que es por donde nos guía el alambre. Ahora, todos estos consumibles se llaman consumibles porque en el tiempo se van consumiendo, se van gastando. Toca cambiarlos. Voy a explicar un poco de cuál es la función de cada una para que ustedes pues, se den cuenta de la importancia de estar pendiente de los consumibles, de cuál es el problema que me puede presentar los consumibles. Mucha gente, conozco varias empresas donde tienen procesos semiautomáticos y no tienen una punta de contacto y se van. Tienen las máquinas, la super máquina, o sea, tienen una Lincoln, una super máquina, tienen parámetros, tienen un buen soldador, tienen, mejor dicho, para hacer soldaduras de alta calidad, alta producción, y se varan porque no tienen puntas de contacto. Así de importante es. Listo, entonces tenemos el difusor de gas. Básicamente el difusor va ajustado, eh, el difusor básicamente va ajustado al cuello, ¿sí? ¿Por qué es importante el difusor? Porque me transmite corriente del cuello, esta parte que está aquí del cuello, por dentro de la antorcha, pero a mí me huele un poco, acá por dentro de la antorcha, acá mejor. Esto va conectado a la máquina, o sea, a la fuente de poder. Por dentro de ese cable, de ese alambre que está aquí, de ese tubo, va un cable que conduce corriente.
¿sí? O sea, la corriente se conduce desde acá, acá va conduciendo corriente, ¿sí? Esa corriente se transmite al difusor de gas, ¿sí? O sea que la corriente eléctrica ahí tiene que ser muy, muy precisa, ¿sí? O sea que si yo tengo algún defecto en el roscado, por ejemplo, si es una antorcha, un difusor que va roscado al tubo de gas, o al tubo de la antorcha o el cuello de ganso, voy a tener problemas con la corriente, porque esto es corriente. Básicamente la soldadura es una soldadura semiautomática, pero del proceso de soldadura por arco eléctrico. Yo necesito corriente, necesito amperaje para poder convertir esa corriente eléctrica en corriente térmica, o sea, para poder aplicar soldaduras por fusión. Entonces transporta la corriente hacia la punta de contacto y el difusor también dirige el gas. Entonces, el difusor va conectado a la antorcha, digamos así, el cuello de la antorcha, le transmite corriente a la punta de contacto, pero también la antorcha, por dentro de la antorcha también circula gas, es el gas de protección que voy a tener en los procesos semiautomáticos, y por aquí dirige el gas hacia la tobera. O sea que si yo tengo un mal contacto acá entre el difusor y la punta el cuello de ganso, ya voy a tener un mal contacto en la punta de contacto. Y se van a dar cuenta de por qué, o contactic también, como le dicen muchos, también se van a dar cuenta cuál es el problema de tener una mala, eh, digamos que una mala transporte de corriente eléctrica. Entonces, uno se conoce como difusor de gas y pues cuando uno escucha difusor de gas, pues la función es difundir el gas, que salga gas. No, la función principal también es que conduzca corriente a la punta de contacto. Ahora, la punta de contacto se conecta al difusor, ¿sí? Y transfiere corriente al alambre, ¿sí? O sea, el alambre realmente no toca esta parte que transmite corriente al difusor, no toca el difusor, ¿sí? La punta de contacto, donde el alambre se energiza, es en la punta de contacto. ¿Por qué? Porque por acá pasa el alambre. Entonces, si yo tengo un alambre de 0,9, tengo que tener una punta de contacto de 0,9. Si yo tengo una punta de contacto de 1,2 y utilizo un alambre de 0,9, voy a tener juego del alambre en toda la punta de contacto y no me va a transferir la corriente adecuadamente. Entonces ya es cuando voy a notar que el arco, que chisporretea mucho, que el arco no es estable, que el arco se me desvía, ¿sí? Entonces es importante. Ahora, como estos son, hay transferencia de calor, hay transferencia de corriente, se me van deteriorando, se me va deteriorando, por ejemplo, la rosca, se me va deteriorando el orificio. Aquí ponen como el orificio grande, pero el orificio por donde pasa el alambre, eso por ahí hay fricción, ¿sí? Es súper importante ese tema. Ahí hay fricción para que haya transferencia eléctrica, pero se va desgastando. Cada vez que pasa el alambre por ahí se va desgastando. Ahora, ¿cuánto puede durar una punta de contacto? Lo que más se consume aquí o lo que más se cambia es la punta de contacto. Depende mucho de la aplicación, depende mucho del tipo de transferencia que tengan, depende mucho de la punta de contacto también, ¿sí? De la calidad de la punta de contacto, de qué tanta soldadura hacen, de qué tanta soldadura aplican. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Listo? Entonces, esa punta de contacto se va desgastando, se va desgastando. Entonces, si tengo una punta de contacto de 0,9 milímetros, si yo no la cambio, la dejo mucho tiempo, pues ya ese orificio de 0,9 se va a volver un orificio muy grande de 1,2 milímetros y el alambre comienza a bailar ahí y comienza a haber falso contacto con la electricidad. Tenemos la tobera, básicamente se conecta al difusor, ¿sí? Aquí roscada, se conecta al difusor, ¿sí? Y tiene una capa aislante. Todo esto tiene una capa aislante también para el tema eléctrico, pero básicamente para enfocar eh, el gas, ¿sí? Para mantener el gas de protección enfocado en el charco de soldadura. Yo necesito proteger la soldadura. En el proceso de electrodo revestido, pues
utilizamos el humo o el humo que genera o el gas que genera el proceso de electrodo revestido. Protegemos el charco de fusión, protegemos la soldadura. Aquí necesitamos un gas externo si estamos utilizando MIG o si estamos utilizando alambre tubular con protección gaseosa. ¿Sí? Y la guía o el liner o la guaya, no sé, mucha gente le llama, se llama liner. Básicamente imagínense como una guaya de bicicleta. Por dentro va la guaya y está la parte metálica que le llaman cable, creo que es. Básicamente conduce para que el alambre salga del alimentador de la máquina y sea conducido hasta el charco de soldadura. O sea, pase por todo esto, ¿sí? Pase por todo esto, se haga la transferencia eléctrica adecuadamente y se produzca la soldadura. Los cuellos también son importantes, ¿sí? Porque los cuellos pues conducen la electricidad. Entonces, el cuello conduce la electricidad hacia el difusor, el difusor hacia la punta. ¿Sí? Estos cuellos, pues, tienen unos ángulos, depende de la aplicación. Si va a ser soldaduras para soldar aluminio, para hacer soldaduras de procesos automáticos, mecanizados, ¿sí? Debe fluir muy libremente. Si ese cuello tiene un ángulo muy pronunciado, pues voy a tener problemas ahí cuando pase el alambre. Entonces, eso tiene que tener unos ángulos eh, que sean correctos para el buen funcionamiento. Hablemos un poco de las consumibles. Básicamente, como les decía ahorita, el consumible que más hay que cambiar es la punta de contacto. Nosotros como Lincoln tenemos varias puntas de contacto, unas que son estándar, ¿sí? Que es de cobre electrolítico. Básicamente es un cobre que tiene un proceso de electrólisis donde se ayuda a que tenga mejor conducción eléctrica, ¿sí? Eh, Estas puntas pues pueden ser de cobre con materiales que le ayudan a tener mayor resistencia. El cobre pues tiene una buena conductividad eléctrica. Tenemos puntas cónicas, depende de lo que vayamos a hacer. Si son aplicaciones que tenemos que hacer en orificios cerrados, pues tenemos puntas cónicas. O si son también de vida extendida, nosotros tenemos pues puntas de contacto que son de vida extendida. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente que son puntas de contacto que tienen mucha aleación de cromo, cobre y circonio, que eso nos ayuda a tener una mejor conductividad eléctrica, pero también menor tiempo, mayor vida o menor desgaste en el tiempo, ¿sí? Eh, También estas de vida extendida nos ayudan a trabajar con temperaturas mucho más altas, ¿sí? Son las puntas de contacto. Entonces, ¿qué es lo primero que yo debo comprar? De los consumibles, puntas de contacto. Si yo puedo comprar, yo puedo tener la máquina, la compro, pero se puede varar uno por no tener puntas de contacto de repuesto. Eso hay que revisarlo periódicamente. ¿Ustedes cómo lo revisan? Pues miran, hay que limpiarlas también. Ustedes desarman, quitan la tobera, miran la punta de contacto, normalmente miran el orificio, muevan el alambre, que salga. Si el alambre se mueve mucho, pues ya está para cambio de la punta de contacto, ¿sí? Porque ya me va a dar soldaduras eh, de mala calidad, de mala presentación, soldaduras que no van a tener una estabilidad de arco normal. Y más si la trabajo en una transferencia bajita, en una transferencia cortocircuito. Aquí tenemos, perdón, no cambié el nombre acá, no son puntas de contacto, las toberas. Bueno, sí, toberas. Tenemos toberas cónicas para punta de contacto cónicas. Si yo quiero hacer una junta en B, ¿sí? O una junta con bisel, pues lo más probable es que utilice o lo más adecuado es que utilice una punta de contacto cónica. Tenemos punta de contacto desde 5 octavos, el orificio hasta 3 cuartos, depende básicamente lo que yo vaya a hacer, si requiere una protección de gas extra. ¿Cómo debo utilizar la punta de contacto y la tobera? Hay varias formas de hacerlo. Realmente pues, hay tres formas. Una que es la tobera para punta retirada o reces. Básicamente que la punta de contacto queda adentro, no sobresale, queda por dentro unos milímetros por dentro de la tobera. Eso nos ayuda cuando vamos a hacer, por ejemplo, transferencia pulsada o transferencia spray, para que la punta de contacto no sufra y no se me dañe rápidamente. Cuando hablamos de transferencia pulsada o transferencia spray, básicamente es donde el MIT necesita más amperaje y más voltaje. El amperaje más alto y el voltaje más alto que yo puedo utilizar. ¿Sí? Tenemos la punta de contacto flux que queda a ras, básicamente está a ras de la tobera.
Esto se utiliza mucho cuando vamos a hacer transferencias cortocircuito. Por ejemplo, si vamos a soldar una lámina delgada, que le debemos bajar mucho a la velocidad del avance o al amperaje y mucho al voltaje, la mejor forma es hacerlo que la punta de contacto quede a ras, ¿sí? Quede a ras de la tobera. Y esta, pues, también le llamamos punta extendida o stick out. Básicamente, se utiliza mucho, casi igual que cuando utilizo con la punta a ras, cuando voy a hacer transferencias que tengan cortocircuito, que tengan una velocidad de avance baja, un voltaje bajo, pero en casos donde no pueda llegar hasta allá. En caso donde no pueda entrar la pistola, donde el stick out sea el adecuado, pues saca un poco la punta de contacto. Es solamente para casos donde la soldadura, digamos, que sea un poco inaccesible por la tobera, ¿sí? O por la antorcha, o por la punta de contacto, ¿sí? Pero la forma más práctica es ras o flux, como le llamamos nosotros, cuando trabajamos bajas velocidades del alambre, baja voltaje, o sea, cortocircuito. Y cuando trabajamos ya a mayor velocidad del alambre, a mayor amperaje, a mayor voltaje, que es spray o transferencia pulsada, pues sí hay que meterla un poco, que quede retraída la punta. Bueno, los difusores, básicamente las tuberas y los difusores tienen una duración mucho más larga de las puntas de contacto. Normalmente uno habla de cambiar una punta de contacto cada 15, perdón, un difusor cada 20, cada 15 puntas de contacto y cambiar una tobera cada 5, cada 6 difusores. ¿Sí? Entonces tenemos dos tipos de difusores, uno que es deslizable o ajustable, o sea que la tobera entra acá, la tobera entra acá y me permite sacar o meter la tobera, tengo mayor facilidad. Esas son aplicaciones donde la tobera puede ser la ajustable, donde tengo que ajustar la tobera porque tengo una punta de contacto que quiero que quede a ras, pero voy a hacer una aplicación mañana y no quiero que quede a ras, sino que quiero que quede retraída o quiero que quede stick out, sobresalida. Puedo modificar un poco la tobera. O tenemos difusores que son roscables, básicamente la punta de contacto, pues necesariamente ya como la necesito, si tiene que quedar a ras, porque tengo que conseguir una punta de contacto con el difusor que me quede a ras, o si quiero que quede retraída, tengo que buscar una punta de contacto que me quede un poco corta, retraída, porque no puedo modificar el difusor. Porque si desenrosco esto, probablemente se me va a mover mucho el difusor y no puedo tener la protección gaseosa adecuada. ¿Sí? Eh, ¿Tienen preguntas hasta ahí? Tenemos una pregunta y es, cuando hay alguna falla, ¿cómo determinar cuál es la pieza que está causando esa falla? Buena pregunta, buena pregunta. Miren, en el tema del proceso MIC, hay digamos que algunos tics que me pueden decir, o algunos defectos que me pueden llevar a decir que puede estar pasando. Por ejemplo, si yo veo algún cordón que está quedando con porosidad, puedo revisar el gas, reviso el flujo de gas, puede que tenga un flujo de gas bajito. Puedo revisar si el gas está húmedo. Cuando estamos utilizando CO2, el CO2 tiende a congelarse, el gas tiende a humedecerse. La humedad es agua, pues si yo le meto agua H2O a la soldadura, tengo oxígeno, me puede producir porosidad, bueno, y grieta el hidrógeno. ¿Sí? Si yo veo que la soldadura me está saliendo mucho chisporroteo, normalmente en los procesos semiautomáticos porque tengo el voltaje muy bajo. Sí, si yo veo que no me está fusionando, si no me está penetrando la soldadura, probablemente tengo una velocidad de avance, perdón, una velocidad de alambre muy bajita, tengo que subirle la velocidad de alambre. La velocidad del alambre es directamente proporcional al alambre. Ahora, si yo veo que yo estoy ajustando eso y yo veo que hay mucha salpicadura, yo veo que el arco no es estable, lo más seguro es que sea la punta de contacto, que está desgastada, tiene el orificio muy grande y me está produciendo falso contacto. Son cosas así que uno puede. Ahora, esto es a nosotros nos ha pasado que hemos visitado clientes y nos dice, mire, es que me está
siendo, por ejemplo, se me está quemando, se me está fundiendo la punta de contacto y se funde con el alambre y todo. ¿Sí? Es a prueba y error, básicamente. Revisamos cómo está el voltaje, revisamos cómo está el amperaje de la máquina, revisamos el voltaje de entrada, revisamos que la punta de contacto esté bien. Por ejemplo, ese caso parece que es un tema de configuración de la máquina. Pero lo que quiero decir es que eh, no es como el proceso de electrodo. El proceso de electrodo es un poco más sencillo. Miren, decimos que el proceso semiautomático, el proceso MIC, hablemos del proceso MIC específicamente, es muy fácil de aplicar. Los que han aplicado MIC, los que aplicaban electrodo y pasaron a MIC, realmente es muy fácil de aplicar, mucho más fácil que aplicar electrodo. Eh, pues mejora en la aplicación. Pero en temas de parametrización de máquinas es más complicado. El tema de que hay más conjunto o hay más equipos en la máquina es mucho mayor, eso se vuelve un poco más difícil. Tengo que revisar rodillos, tengo que revisar que el motor esté funcionando, tengo que revisar que el alambre esté alimentándose adecuadamente, tengo que revisar la presión del alambre que sea adecuado, que no se me esté enredando el alambre, tengo que revisar los consumibles, que los consumibles son los adecuados, ¿sí? Entonces es una serie de factores que uno puede comenzar como a mirar. O sea, ir mirando todo. Ahora, miré todo, puede que compraron un alambre que no cumplía con las características eh, metalúrgica, mecánica, física, química, pues posiblemente el alambre está dando por. Ya se miró todo, ya miramos la alimentación, ya miramos el gas, ya miramos la máquina, ya miramos los consumibles y todo va bien, pues probablemente es el alambre. O también ha pasado donde hemos mirado todo y es el gas. El gas está produciendo poros, el gas no da la estabilidad correcta del arco. Entonces, es un proceso de mirar, pero sí es importante tener en cuenta eso. Ok, ya revisé todo, voy a revisar la punta de contacto, cómo está. Voy a revisar el difusor, cómo está. Hay que hacerle limpieza periódicamente porque hay unos productos que venden que son para que no se le peguen las salpicaduras. Hay que tener mucho cuidado con eso porque hay productos que son tóxicos. Hay que leer, cuando uno lo compra hay que leer bien si ese producto, porque ese producto ustedes lo echan y se quema con, básicamente sale humo de ese producto, de los sprays que venden, hay que estar muy pendiente de eso. No sé si ahí contesté la pregunta. Listo, tenemos otra pregunta. Mm, ¿La tubería siempre tiene que estar en contacto con el material que se está soldando para cerrar el circuito? No, el único que está en contacto es el alambre que sale. Hay algo que se llama esticado, lo voy a dibujar un poco feo aquí. Digamos que este es la tobera, digamos que la punta de contacto está aquí, ¿sí? El alambre sale por acá, aquí está transfiriendo energía de la punta de contacto, acá la punta de contacto al difusor, pues. Hay algo que se llama esticado, que es la distancia que hay de la punta de contacto, ¿sí? Si está ras, de la punta de contacto al alambre, eso se llama esticado, o distancia eléctrica libre. Ese esticado normalmente en el proceso MIT va de 12 milímetros, ¿sí? De 12 milímetros, bueno, a 20 milímetros. Lo único que debe tocar, ¿sí? En el proceso MIT, la pieza que voy a soldar es el alambre, ¿sí? Es el alambre. Este hay que llevarlo, el esticado. Esto es súper importante, ¿sí? Esto es lo que hay que llevar, esto es lo único que toca. Si yo toco la punta de contacto, posiblemente pueda haber una transferencia eléctrica y pues me puede dañar la punta de contacto. Pero siempre hay que no tocar. Digamos que los consumibles no tocan el proceso, solamente el alambre, ¿sí? Dice, tobera extendida no necesita estar en contacto. No, no, es la misma explicación. Si yo tengo la tobera extendida, ¿sí? Entonces mi stick out es mayor, o sea, se ve un poquito más largo. Entonces, ya saben, desde la punta de contacto hasta la punta del alambre va más o menos de 12 milímetros a 20 milímetros. Ahora, ¿quién me da esa distancia? El alambre. En la ficha técnica del alambre me tiene que decir cuál es el esticado. ¿Listo? ¿Cuál es el esticado? Pero no toca ni la punta de contacto, ni la tobera, ni el difusor. Solamente el alambre. Ok. Listo, creo que ahí era la última pregunta. Entonces, sigamos.
Bueno, existen diferentes tipos de antorchas. Hay unas que son refrigeradas por aire, que básicamente estas antorchas, pues al producir energía, transferencia eléctrica, se calientan y al tener el calor del arco eléctrico, que en el MIC es bastante alto, 3.000, 3.500 grados centígrados, pues también va a producir que la antorcha se caliente. Entonces ahí donde necesitamos materiales muy buenos. Hay unas que son refrigeradas por aire, se refrigeran con el medio ambiente, pero también se pueden refrigerar con el gas que circula por acá. De alguna forma hay una transferencia térmica ahí, una transferencia por convección, y pues ese gas pues puede agarrar ese calor que se está generando ahí y puede sacarlo, ¿sí? O se enfría al ambiente, ¿sí? Pues son ligeras, maniobrables, por lo general no es para trabajar trabajos donde hay altas temperaturas, donde tenemos amperajes extremadamente altos, ¿sí? Son las más utilizadas realmente. Tenemos de diferentes formas. Nuestras antorchas se llaman Magnum. Las Magnum tenemos muchas, realmente muchas. Sí, aquí solamente puse un ejemplo de algunas. Esta es de 100 amperios, esta es de 200 a 400 amperios, esta es una de 550 amperios. Entonces, como ven, ya pues es mucho más grande. La de 100 amperios pues son para manejar alambres de 0.6, 0.9, ya esta pues maneja el alambre de 0.9, de 1.2, maneja alambre todo de 1.2, pero con amperajes mucho más altos. Las antorchas también tienen ciclos de trabajo, así como las máquinas. El ciclo de trabajo es la capacidad máxima que tiene una antorcha para trabajar de forma continua, igual que una máquina. Se mide en periodo de 10 minutos y se expresa en porcentaje. Entonces, por ejemplo, hay una antorcha que tiene el 60% de ciclo de trabajo. O sea que si yo le pongo 550 amperios a esta antorcha, me va a trabajar 6 minutos de corrido. Ahora, trabajar 550 amperios es muchísimo, ¿no? No, no, no llegamos hasta allá. Entonces, si yo quiero hacer una soldadura que voy a utilizar, no sé, 250 amperios, pongámoslas altísimas, 250 amperios, pues esta antorcha me va a dar un ciclo de trabajo mucho más alto. Entonces, eso depende de lo que ustedes vayan a hacer, ¿sí? Ahora, si ustedes tienen un taller de ornamentación, un taller de latonería, pues utilizan antorchas pequeñas para maniobrar y son cordones pequeños, ¿sí? Tenemos las antorchas también refrigeradas con agua, ya para trabajar de alta producción, trabajos pesados. Básicamente lo que tenemos ahorita, al inicio les mostré un recirculador de agua. Es un dispositivo donde se le agrega agua, ¿sí? Esa agua pues entra en la antorcha, saca el calor y vuelve y entra y lo enfría como si fuera un intercambiador de calor. Sale agua fría, entra agua caliente, sale agua fría, entra agua caliente. Ese es un dispositivo externo. Nosotros como Lincoln también manejamos dispositivos de difusor de agua, de circulación de agua. Depende de la máquina, son adaptables a la máquina. Hay unos que son automáticos, hay unos que apenas uno prende la máquina y él sensa, él automáticamente comienza a recircular agua, como hay unos que hay que encenderlos manualmente. Depende de la aplicación que vayamos a tener. ¿Sí? Estas antorchas pues son un poco grandes, un poco pesadas, ¿sí? Porque tienen pues el sistema de recirculación de agua. Ahora, yo puedo utilizar una antorcha esta para hacer procesos manual, hacer soldadura manual, ¿sí? Pero también la puedo mecanizar. Si yo mecanizo el proceso mixto es porque voy a darle duro, voy a tener alta producción. Entonces, lo más seguro es que necesite una antorcha refrigerada, ¿sí? Tenemos antorchas también para el proceso, para soldar aluminio, por ejemplo, el Spoon Boom, que básicamente es una antorcha que el carrete o el alambre está por dentro de la antorcha. ¿Por qué? Porque el aluminio tiene baja resistencia columnar. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo cojo el aluminio, el alambre de aluminio y lo estiro, se va a partir. Entonces, si yo tengo una antorcha normal que me está dando la alimentación del alambre, desde el alimentador del alambre, y tengo una antorcha de, no sé, de 4.5 pies, pues cuando me llega ya al cuello ya va a llegar reventado, se me va a reventar el alambre por el esfuerzo que tiene que resistir el alambre cuando se jala, ¿sí? Entonces son antorchas Pungum,
facilita para aluminios, se utilizan para soldar materiales difíciles de alimentar con pistolas convencionales. Esta antorcha se utiliza mucho para trabajo liviano. Si yo voy a hacer cordones pequeños, si yo voy a hacer, no voy a hacer alta producción, pues lo más conveniente es utilizar unas antorchas Spungun, ¿sí? Eh, Tenemos ya una antorcha push-pull, que básicamente ya son para trabajos pesados. Como ustedes pueden ver acá, en la antorcha tenemos unos rodillos, ¿sí? Unos rodillitos que por ahí el alambre también sale del alimentador, pero aquí el alambre lo jala. Entonces tiene digamos que un doble accionar del alambre, lo que me permite que la resistencia columnar sea o sea, no tenga tanto la presión que yo le ejerzo al alambre para que se parta. Entonces el alambre pasa por aquí, por estos rodillos y me impulsa también el alambre. Esta antorcha se utiliza mucho para trabajo pesado, se utiliza mucho donde yo tengo el alimentador en una distancia y tengo la antorcha pues mucho más larga, son antorchas mucho más largas para trabajo pesado, ¿sí? Son trabajo pesado, la Spoon Gun y la Push Pull. Entonces, si yo voy a soldar aluminio, no sé si alguno dirá, pues, ¿será que yo puedo soldar aluminio con una antorcha normal? Sí, nosotros tenemos antorchas normales que no tienen el impulso en la antorcha, pero son antorchas que tienen el cuello adecuado. No sé si se dan cuenta de este cuello, el cuello es un poco más recto, porque si tengo un cuello más inclinado o con un ángulo mayor, lo que voy a hacer, un ángulo menor, lo que voy a hacer es que se puede partir el alambre, ¿sí? Se puede partir el alambre. Entonces son antorchas mucho más cortas, no mayores a 3 metros, y son antorchas que tienen el cuello un poco más estirado, ¿sí? Entonces, eso es también tenerlo en cuenta. Hay que también tener en cuenta que si yo voy a soldar aluminio, tengo que cambiarle el liner, porque si yo pongo un liner que utilizo para acero, se me va a contaminar el aluminio, ¿sí? Entonces, los liners que vienen en estas antorchas o en las antorchas o el liner que necesito para soldar aluminio es de teflón, para que no se me contamine el aluminio. El aluminio es uno de los metales un poco más difíciles para soldar y puede tener muchos defectos, ¿sí? Eh, bueno, ¿cómo elegir una antorcha adecuadamente? Hay que tener en cuenta el amperaje, el ciclo de trabajo, el tipo de alambre, la ergonomía que es importante, la refrigeración y la aplicación. El amperaje, ¿por qué? Porque yo tengo que mirar cuál es la capacidad que voy a necesitar. Entonces, si me compré una antorcha, voy a soldar, no sé, tengo una máquina de 400 amperios con proceso MIC, pero es que la antorcha que tengo de 500 amperios es muy pesada. Y voy a conseguir una antorcha de 100 amperios, pero resulta que la antorcha de 100 amperios la utilizo para soldar hasta amperajes altísimos. Y es una antorcha que no tiene un ciclo de trabajo alto, digamos que tiene 100 amperios al 60%. O sea, es una antorcha que básicamente al mes o antes del mes se me va a dañar. ¿Por qué? Porque no es la adecuada para hacer ese tipo de aplicación. Entonces, normalmente cuando uno compra un equipo, si uno compra un equipo de 350 amperios, viene una antorcha para 350 amperios, ¿sí? Eh, si uno compra un equipo de, no sé, de 650 amperios, pues tiene que venir con una antorcha que me cumpla o que me satisfaga ese tipo de amperaje, ¿sí? Yo no puedo, se dañó la antorcha o es que la antorcha me parece muy pesada, pues no puedo hacer eso de comprar una antorcha de 100 amperios porque no me pesa y me afecta la mano, y pues, no, tengo que tener en cuenta eso. El ciclo de trabajo es igual. Entonces tiene que ver mucho con el amperaje, ¿no? Que cuál es la capacidad. Entonces, si ustedes van a comprar una antorcha, lo mejor es preguntar cuál es el ciclo de trabajo de esa antorcha. El tipo de alambre, como les decía, si yo cojo una antorcha para soldar acero y monto un carrete de aluminio, pues voy a tener una aplicación mala, puedo dañar la antorcha también, se me puede enredar. Queda ese aluminio partido dentro del liner, me toca desarmar la antorcha, me toca sacar el liner, me toca conseguir otro liner, se vuelve un problema. O lo contrario, si yo compro una antorcha para el aluminio y le pongo acero, pues también la voy a dañar porque eso trae con liner eh, de, de teflón, voy a dañar la antorcha y esas antorchas normalmente son un poco costosas.
Nosotros tenemos unas antorchas que básicamente salieron nuevas, se llaman HD. Básicamente son antorchas que tienen mucha ergonomía, son antorchas pequeñas con materiales amigables al medio ambiente, pero también que ayudan a la ergonomía del soldador. ¿Sí? Tiene donde uno la agarra, básicamente tiene como, es como de caucho, un caucho especial, resistente al calor, que me permite a mí tener una ergonomía mejor, ¿sí? Refrigeración, lo que habíamos notado, si ustedes ven que van a hacer una aplicación bastante, aunque tienen aplicaciones donde utilizan amperaje extremadamente alto, pues lo mejor es utilizar una antorcha refrigerada. Y la aplicación, sí, la aplicación ahí no, pues tiene que ver mucho con todo, sí. Bueno, este es como nuestra marca de antorchas o nuestra línea de antorchas, ¿no? Nuestra línea que es Magnum. ¿Sí? Tenemos diferentes formas, tenemos la serie L, la curva, tenemos la barrel que es para aplicaciones de alta producción, tenemos la curva HDE, que es la que yo les digo que ya viene ergonómica, ¿sí? La barrel básicamente que vienen con mango ergonómico, ¿sí? Son refrigeradas por aire. Tenemos también antorchas donde tiene extracción de humo, eh, utilizamos pues la antorcha para que nos extraiga el humo. Aquí les tengo un video para que vean cómo es el sistema de extracción de humo de una antorcha, que es algo bien, bien chévere. Ahí se ve la cantidad de humo normal del proceso. Ahora activan la antorcha y miren cómo se desaparece. Igual sigue saliendo humo para proteger el soldado, para proteger la soldadura, pero ya no la cantidad de humo que puede afectar el soldador, ¿no? Normalmente son metálicos, no son son humos metálicos. ¿Sí? Entonces, ahí, como lo ven, hay la cantidad de humo, ahí prenden el sistema de extracción y el humo pues desaparece. Entonces, digamos que, ¿dónde se puede utilizar? Pues en aplicaciones donde hay mucha aplicación y el soldador está expuesto a mucho humo, o en aplicaciones que sean de espacios confinados, por ejemplo. Es una buena opción donde yo tenga espacios confinados, pues que no me salga esa cantidad de humo, sino que pues directamente la antorcha. Básicamente la antorcha tiene aquí un sistema de extracción, la tobera sirve también para extraer humo, se va por unos conductos que tiene y va aquí, pues no se ve, pero es un sistema de extracción de humo, como si usted tuviera un extractor de humo básicamente, y eso tiene unos filtros adecuados para poder filtrar el humo el humo metálico que sale de la soldadura. Entonces es un sistema muy adaptable, no necesita que va solamente una máquina asociada, no, es un sistema que va directamente con la antorcha. ¿Sí? Bueno, eh, ¿tienen dudas hasta ahí? Bueno, recordarles a todos los participantes que si tienen alguna duda nos la pueden dejar por el chat eh, para pues nosotros ir dando respuesta. Por el momento no tenemos ninguna. Ok, ok. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que, que haya cumplido sus expectativas la capacitación, que hayan aprendido algo o recordado, ¿sí? Por lo menos que le queden que Lincoln es líder en el mercado de antorchas. Muchas gracias a todos. Listo. Bueno, pues antes de dar por finalizado este espacio, José, agradecerte a ti un montón por este espacio, por compartirnos tus conocimientos, por tu dedicación durante la sesión y también muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron, que estuvieron súper atentas. Recuerden que pues estos espacios son todos los días, lunes, miércoles y jueves. Entonces, pues la invitación es que sigan participando en estos espacios. Nuevamente, José, muchísimas gracias y feliz noche para todos. No, gracias, gracias, muchas gracias. Pues. Gracias.